Vamos a empezar, como hemos hecho otras veces, con un caso clínico. Y esto que vamos a ver, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral y insuficiencia mitral, que son las más frecuentes. ¿Vale? ¿Así? Sí. Es un hombre de 70 años con factores de riesgo cardiovascular que son el género, edad, hipertensión arterial y dislipidemia. Y acude por un cuadro de 3 meses caracterizados por disnea evolutiva. Ahora empezó primero de grandes esfuerzos, ahorita ya cuando va con ustedes es de medianos esfuerzos. Refiere además al interrogatorio dirigido, dolor torácico opresivo asociado al esfuerzo. Dice que se sube una pendiente ascendente y ahí es cuando empieza a tener dolor. Y lo que más le preocupó que el día anterior al que fue tuvo un evento de síncope. Ustedes lo exploran y ven que tiene un pulso tardío y le auscultan un soplo del segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Es un soplo sistólico que se varía cuello. Este es un electrocardiograma y esta es la radiografía. ¿Qué les llama la atención del electro? Hablando. Sí. ¿La experiencia les parece? No. Es una onda T. Es una onda T, ajá. B1, ¿Cómo les B2. parece el tamaño de las garras y M6? Sí, pero Ajá, el IR está, sí. Hipertrófica. Sí. La radiografía, ¿qué les parece? El botón aórtico está ensanchado, ¿no? ¿Está qué? El botón aórtico está ensanchado, ¿no? Un aórtico ensanchado. ¿Tiene cardiomegalia? Sí. Tendría que sacar el índice. No, no tiene cardiomegalia, ¿no? A ver, sigue. Vamos a empezar con estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una causa de una obstrucción progresiva del flujo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y se asocia a hipertrofia, pero ¿qué tipo? Concéntrica. ¿Por qué? Por sobrecarga de presión, ¿no? Y tenemos diferentes posibilidades, pero estas son las principales. Una bivalva. Lo normal, recuerden que debe de ser como esto, ¿no? Donde tiene sus 3 valvas, debe de abrir completamente. Pero hay ocasiones en que hasta abajo. Incluso se considera alguna de las cardiopatías más frecuentes, porque esa no se diagnostica a tiempo, en que solamente puede tener 2 valvas. Y las aortas bivalvas, un tercio progresan en estenosis aórtica, un tercio progresan en insuficiencia aórtica y un tercio nunca les pasa nada. La más habitual es la calcificación, la llamada degenerativa. Esta parte se va llenando de calcio y entonces no deja abrir bien. Y el orificio valvular aórtico se hace pequeñito. Es un problema degenerativo. No es porque el paciente hace. Y una muy anterior, pero todavía la llegamos a ver, pues las reumáticas, ¿no? Por los famosos nódulos, precedente de fiebre reumática y que empieza a generar igual calcificación y limita la apertura. Pero la más común va a ser la degenerativa, como en el caso clínico que vimos, 70 años, ¿no? Con factores de riesgo tradicionales, se asocia a esto. ¿Para qué sigue? Sí. Entonces, la degenerativa, la más común, es un proceso de inflamación que involucra el sistema renina-angiotensina. También tiene que ver con la acumulación de lípidos y con una calcificación. Resultado más común en mayores de 70 años, el 50% está ahí. Entonces empieza a inflamarse, es muy parecido al fenómeno que vemos en la aterosclerosis coronaria. ¿Cuál creen que sería el tratamiento para que no avance? Por lo tanto, conforme a lo que dijimos, antiinflamatorio, tratamiento de lípidos. Se han hecho muchos estudios antiinflamatorios con estatinas y nada la paga. Entonces, una pregunta muy frecuente del adulto mayor es: ahorita tengo estenosis aórtica, por ejemplo, moderada, ¿cómo la paro? Como es degenerativa, no hay manera. Las bivalvas están presentes hasta el 1% o 2% de la población y habitualmente muchos de los síntomas llegan a dar en menores de 40 años. Entonces, un paciente que
tenga datos de estenosis aórtica joven, piensen en Vivaldi. Un adulto mayor, pues degenerativo. Y la reumática casi siempre suele coexistir con doble lesión, o sea, con insuficiencia aórtica y además también con una afectación mitral. Es la que más le afecta a la mitral en las reumáticas, la que sigue. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, hay una sobrecarga de presión. ¿Por qué? Pues porque está limitado el flujo, ¿no? Se está estrechando el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cómo el ventrículo izquierdo, qué es lo que tiene que hacer? Pues aumentar la presión sistólica para poder expulsar el mismo volumen latido. Incrementa la tensión de la pared. Eso va provocando hipertrofia concéntrica compensadora al inicio. ¿Para qué? Para normalizar la tensión de la pared. Recuerden que la ley de Laplace es esta, ¿no? Presión por radio entre 2 veces el grosor. Si la presión está alterada, ¿cómo hace el corazón? Pues aumenta el grosor. ¿Cuál es el problema de que se vaya hipertrofiando? Finalmente es compensadora. Sí, al inicio sí, pero imagínense que un ventrículo izquierdo rígido grueso ya no se va a relajar como debe de hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a caer en disfunción diastólica. Ya no se va a relajar, va a ser ventrículo rígido. La aurícula izquierda ya no se va a vaciar tan fácilmente hacia el ventrículo. El aumento de la poscarga y la hipertrofia ventricular van a reducir la distensión. Y va a haber un desequilibrio entre el aporte y la demanda. ¿Creen que va a haber más demanda de oxígeno? Pues sí, porque es un músculo que normalmente tenía un grosor de 10 milímetros, ahora es un músculo de 14 milímetros. ¿Va a requerir más? O sí, se va a aumentar la demanda, ¿no?, de oxígeno por miocardio. ¿Va a reducirse la presión de perfusión? Sí, porque teníamos... ¿no? Porque si había un ventrículo izquierdo de este tamaño y ahora tienen un ventrículo izquierdo muy grueso, y aquí están las arterias coronarias epicárdicas, primero va a haber más demanda, pero además de esto va a reducir la presión de perfusión, porque ya no va a llegar tan fácilmente hacia esta región. Por eso los pacientes tienen angina, ¿sí?, porque realmente tienen menos aporte de oxígeno. Y producir una compresión en el endocardio sobre las arteriolas intramiocárdicas. Entonces, por eso es que son los 3 datos muy importantes sintomáticos. La disnea, porque tienen disfunción diastólico; la angina, porque aumenta lo que se necesita, pues, el requerimiento de oxígeno, y porque está muchísimo más grueso; y el síncope, cuando ya es muy grave, porque disminuye el aporte de sangre hacia el cerebro, y ahí es cuando tienen estos cerebros. ¿La que sigue, por favor? ¿Cuál es la evolución natural? Este es un cuadro que siempre lo van a ver en los libros, en donde este es en años y este es la severidad, la supervivencia, ¿no? Entonces hay un periodo en que empieza a usarse la válvula y hay un periodo latente. Y aquí va aumentando la obstrucción, va aumentando la obstrucción, va aumentando la obstrucción. Y entonces empiezan los síntomas graves. Cuando empiezan los síntomas, ¡chum!, vean, la supervivencia cae, es decir, rápidamente empiezan a morir. Y entonces, ¿cuáles son estos síntomas graves? Hay 3: angina, que es la parte del dolor torácico, evidentemente; síncope, que es el desmaye; y insuficiencia cardíaca, que se da por el desmaye. Si empieza teniendo angina, los años promedios de supervivencia son 5. No está tan... ¿no? Pero si está teniendo síncope, los años promedios de supervivencia son 3. Pero si el paciente ya cae en insuficiencia cardíaca, los años promedios de supervivencia son 2. ¿Cuál es el más grave? Es cuando hacen falla cardíaca, ¿va? Entonces, esto es muy importante y por eso se dice, que ha sido un poco controvertido actualmente, que el paciente con estenosis aórtica severa se debe de operar cuando empieza a tener síntomas. Sin embargo, los estudios más recientes con los que yo estoy de acuerdo es, ¿para qué te esperas a que tengas síntomas? Y aquí es cuando tú ves que es cuando empieza a caer la supervivencia. Pero los últimos estudios ya han demostrado que cuando sea grave, parece que vamos a ir hacia allá. Independientemente de los síntomas, se debería de hospitalizar al paciente y hacer una intervención. Entonces, el gradiente aumenta alrededor de 7 milímetros de mercurio al año y el área valvular más o menos va reduciendo de 0.1. Un paciente asintomática puede tener una fase prolongada de latencia con riesgo de muerte menos de 2% al año, pero pacientes sintomáticos, pues ya lo acabamos de ver, ¿no? Angina, 50% a los 5 años, síncope 50% a los 3 años,
pero cuando cae en insuficiencia cardíaca, pues en menos de 2 años, que es muy mala la supervivencia. La que sigue. Pues la angina está asociada a enfermedad arterial coronaria hasta en una 4% de los pacientes, pero muchos de ellos pueden tener angina aunque no tengan problemas en las arterias coronarias. Sin embargo, pues sí hay una correlación considerable. El síncope es debido a la obstrucción fija del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si no puede salir sangre, el paciente empieza a tener eventos de desmayos. Y la insuficiencia cardíaca con disnea de esfuerzo, ortopedia de práctica nocturna y fatiga es porque el paciente ya empieza a tener, pues evidentemente, disminución en la función ventricular. Pues esto es evidentemente lo normal. ¿Cuánto debería de abrir una válvula aórtica? 2.5 centímetros cuadrados. Eso es lo que debería o lo que seguramente sucede todos los que estamos aquí. Pero ahora imagínense que empieza a disminuir menos de 2, menos de 1,5 y se considera grave cuando es menos de 1 centímetro cuadrado, o sea, casi un tercio. Evidentemente el flujo es mucho menor y empieza a generar así. La exploración física tienen un pulso parvus tardus, disminución y el retraso del latido carotídeo. Ustedes tocan acá y se sienten retrasados los pulsos. El impulso apical no suele estar desplazado, está por habitual porque no pulsan con cardiomegalia al inicio. El soplo típico es un soplo sistólico, es eyectivo. Este es el primer ruido. El segundo ruido entonces es sistólico, eyectivo, en el borde esternal superior derecho que irradia el cuello. El primer ruido suele estar conservado y conforme va aumentando la gravedad, el componente aórtico del segundo ruido puede disminuir y después incluso hasta desaparecer porque lo borra el soplo. La clásica descripción es en diamante. Entonces es mesosistólico, ¿vale? Sonido. Ajá. Aquí dale el play. Dos flex. ¿Ya? Entonces, el primer ruido siempre está libre, pues, ¿no? Se escucha perfecto. Conforme se va haciendo grave puede ya no escucharse tan claramente el segundo ruido. Siempre es en diamante, es un soplo rudo, áspero, eyectivo, que se sale del primer ruido. Se va a irradiar hacia el cuello. Van a escuchar aquí el soplo aórtico, este ruido, y después van al cuello y lo van a seguir percibiendo en menor intensidad, pero se sigue percibiendo. Eso se llama ese radio. ¿Vale? El diagnóstico, bueno, el electrocardiograma, pues ya nos da pistas. Siempre en general muestra una anomalía auricular izquierda. En el 80% de los casos crece ya hay dilatación de la aurícula izquierda. Un 85% de los casos ya tiene datos de hipertrofia ventricular izquierda, como en nuestro caso. Pueden tener inversión de la onda T. Vean aquí cómo está invertida. Invertida. Con un infradesnivel del segmento ST en B5 veces. La radiografía de tórax puede ser completamente normal, incluso aunque sea crítica, porque la sobrecarga es concéntricos. ¿La que sigue? El ecocardiograma es lo que más nos ayuda. Este es un eje largo para external. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho. Ese es el tracto de salida hacia la válvula aórtica. Entonces lo que nosotros medimos es el tamaño del anillo aórtico y con esto podemos determinar el área valvular, el gradiente, la velocidad y la fracción de expulsión. Si está más cerrado este orificio, esto es lo normal, está así,
¿Cómo creen que va a estar el área valvular? Pues pequeña, evidentemente, ¿no? El gradiente aumentado. Recuerden que el gradiente es la diferencia entre esto y esto, ¿no? Entonces, si están regando el pasto, le ponen el dedo, ¿cómo está el gradiente? Sale más alto, ¿no? El chorro, ¿no? La velocidad, mayor, igual. Y nos importa mucho esto. Entonces, ¿cuándo se considera una estenosis aórtica grave? Cuando la velocidad es mayor a 4 metros por segundo. Cuando es moderada, entre 2.5 y 4 metros por segundo. Cuando es ligera, menos de 2.5, ¿no? Y lo normal es que sería de 1. Entonces, vamos a ir viendo, esa es la idea de cómo debemos de abordarlas. Vamos a hacerlo gráficamente. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer el diagnóstico, evidentemente. Si el paciente tiene estenosis aórtica grave, definida como un área valvular menor de 1, una velocidad mayor de 4 o un gradiente medio mayor de 40 y tiene síntomas, hay que intervenir, ¿sale? Si no tiene síntomas, ¿qué vemos? La fracción de expulsión. Y físicamente si es activo. Si la fracción de expulsión es medio 50%, y tiene síntomas o caída de la presión arterial por debajo de valores basales en una prueba de esfuerzo, hay que evaluarla en algo que le llamamos nosotros sesión médico-quirúrgica. Una cirugía corazón abierto no es una decisión que debamos tomar una sola persona, sino que en general nos juntamos y hacemos el team cardiovascular, en donde hay cardiólogos clínicos, ecocardiografistas, cirujanos cardiovasculares e intervencionistas, para determinar cuál es la mejor propuesta para el paciente. No es algo como tan sencillo. Los pacientes muy mayores que no son candidatos van a un tipo de intervención que ahorita vamos a mencionar que se llama TAVI, que es percutánea. Pacientes jóvenes que tienen un riesgo cardiovascular por estas herramientas que se llama STS, el Euroscore, que no son candidatos a TAVI, van a ir a una cirugía a corazón abierto. Y los que quedan intermedio, pues bueno, puede ser cualquiera de los dos dependiendo de lo que se evalúe el tema cardiovascular. Pero en general es eso. Estenosis aórtica severa, con síntomas, van a una intervención. Y ya se decide con el team cardiovascular cuál es la mejor para ellos. Entonces, hay dos tipos de intervención. Una es una cirugía corazón abierto, se abre, se quita la válvula, se pone una nueva. Hay dos tipos de válvulas. Válvulas biológicas y válvulas mecánicas. Casi todas las válvulas biológicas las extraemos de cerdos y de vacas, ¿no? Y las válvulas mecánicas pues son de metal. ¿Cuál es la diferencia cuando escogemos una u otra? Las válvulas biológicas tienen una vida en promedio entre 10 y 15 años. Las válvulas mecánicas 20 a 30 años. Entonces, para una persona más joven, pues le daríamos una mecánica. Para un adulto a lo mejor mayor, una biológica. Porque las mecánicas siempre tienen que recibir anticoagulantes. Y es anticoagulante de los inhibidores de la vitamina K. No pueden recibir de los directos, agua, warfarina o ácido marino. Si le damos a un adulto mayor anticoagulante y no sangra, pues puede ser muy grave. Entonces, en los adultos, y las biológicas no requieren anticoagulantes, solo aspirina. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? O una mujer en edad fértil que todavía quiere tener bebé, no le podemos dar anticoagulante, entonces ella iría a una biológica. Eso es para cirugía corazón abierto. Y actualmente hay un tipo de procedimientos que se decimos TAVI, en donde la válvula es una válvula biológica que se inserta vía percutante a través de un cateterismo. Y se queda ahí, el paciente se queda unas 2 noches y se avanza. Obviamente, muy cara, ya se imaginarán, alrededor de 1.200.000 pesos, es una TAVI, una cirugía corazón abierto, alrededor de 700.000 pesos. Entonces, pues sí hay que decidir muy bien qué tipo de intervención no es sencillo se requiere para cada paciente. ¿De estenosis aórtica alguna duda? ¿No? Esa es la valvulopatía más frecuente, adultos mayores negativa, jóvenes casi siempre es bivalva. Los criterios de severidad es menos de 1 centímetro de área valvular y cuando tienen síntomas, ¿vale? ¿El soplo cómo es? Soplo sistólico, en diamante. Sigue insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, pues obviamente ya saben, es
la regurgitación patológica de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. La insuficiencia aórtica puede deberse a una enfermedad primaria de las válvulas, pero también puede deberse a un problema de la pared, ¿no? Esta es una válvula aórtica normal. ¿Cuántas valvas tiene la válvula aórtica? 3. ¿Cuáles son? La derecha, la izquierda y la no coronariana, ¿vale? Porque de esas salen las coronarias, acuérdense que acá están los hoyitos, ¿vale? Entonces están las 3 valvas, ¿vale? Derecha, izquierda y la no coronariana, y se insertan en la aorta, ¿sí? Entonces puede ser que haya un tema aquí, 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 o puede ser que haya un tema aquí. Si se dilata, pues se va a regresar la sangre. Entonces puede ser un problema no necesariamente de la válvula o de las valvas, puede ser un problema de la raíz aórtica dilatada, como por ejemplo en el síndrome de Marfan, que cursan con una aorta muy dilatada y no cierran, ¿no? De las congénitas, algunas son también ya habíamos dicho las bivalvas. Dijimos que 1/3 hacen insuficiencia aórtica, nada más tienen sus 2 valvas y se empiezan a dilatar, ¿no? Otra de las habituales, de las adquiridas que afecta a las valvas, es la endocarditis. Imagínense que aquí la bacteria se va metiendo, las va perforando y pues obviamente va a regresar, se llama insuficiencia aórtica. Las reumáticas, que ya no son tan comunes, pero bueno, también empiezan a tener ciertas fisuras y ya no permite que cierra bien y se regresa la sangre. Pero otras son las que afectan la aorta como tal, como ya le hemos dicho de Marfan, ¿no? Si está grande esto, pues no cierran, los márgenes son tensos y entonces dejan la regresar. ¿Podemos hacer el... Sí. Bueno, entonces hay crónicas y hay agudas, ¿sí? Crónicas, ya habíamos dicho las anomalías de las válvulas, fiebre reumática, endocarditis, incluso golpes, traumatismos, degeneración, insuficiencia aórtica congénita, el lupus también puede dar, artritis reumatoide, espondilitis, todas las reumatológicas. De la raíz, ectasias, necrosis, hipertensión, aortitis, era muy común en la sífilis, afecta mucho la aorta. Arteritis de los gigantes, síndrome de Rayleigh, espondilitis anquilosante, BZ, artritis psoriática, todo esto va siendo dilatante. Y de las valvas, pues ruptura, endocarditis. De las agudas, de las valvas es ruptura traumática, endocarditis, disfunción de una válvula protésica o valvuloplastia común. Y de las agudas, de la raíz, la disección aórtica puede provocar insuficiencia aórtica aguda y una fuga paravalvular en un paciente que se operó. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, recuerden, hay 2, crónica y aguda. En la insuficiencia aórtica crónica hay un reflujo diastólico de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cómo normaliza el ventrículo izquierdo esta sobrecarga de incremento de volumen del diastólico? Aumenta la tensión de la pared. ¿Y cómo lo hace? Con una hipertrofia, pero ahora va a ser excéntrica, ¿verdad? Y eso va a normalizar nuevamente la tensión de la pared. Pero esa hipertrofia excéntrica con el tiempo va a ser fibrosis intersticial y el paciente va a caer en insuficiencia, ¿no? Al principio se va haciendo grande, está bien, pero luego más grande, está bien, pero luego más grande y ya no puede normalizar la tensión de la pared y caen en insuficiencia, ¿claro? Y en la aguda, el ventrículo izquierdo no tiene tiempo. Esto es muy común, por ejemplo, en la disección aórtica. No tiene tiempo para adaptarse. Entonces, todo el volumen sistólico que se va anterogrado pero el volumen se va de forma anterograda efectivo y el gasto cardíaco de forma aguda cae. Entonces, el paciente se choca rapidísimo. Muchas veces no lo pensamos, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Entonces, como les decía, hay una insuficiencia diastólica, aumenta el volumen, aumenta la masa y por eso siempre causa hipertrofia. El aumento del consumo miocárdico de oxígeno similar en la estenosis, pero aquí es principalmente por la masa. El volumen de eyección aumenta la presión sistólica, pero por eso una de las características más importantes de la clínica es que va a haber una presión arterial diferencial muy grande. Estos pacientes tienen 130-40, o sea, la diferencial es muy grande. Por eso, porque aumenta mucho la presión sistólica. Pero la diastólica, ¿cómo va a estar? Bajita. Y la bajita le va a disminuir el aporte miocárdico de oxígeno y va a provocar la isquemia. Y también disminuye el volumen de eyección eficaz. Entonces el paciente todo el tiempo anda avanzando. De todos los normalmente que debería de salir por la aorta, ¿no?
60, 70 mililitros, salen, pero se regresan 50, entonces realmente nada más salieron 20. Entonces todo el paciente va a estar todo el tiempo cansado. ¿Ya te sigo? Entonces la historia de presentación clínica depende si es crónica o aguda. Crónica puede ser asintomática por mucho tiempo, pero cuando aparecen síntomas como la insuficiencia cardíaca o relacionados con la congestión, empiezan a tener disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. La angina puede haber, pero es raro. Habitualmente es más datos de falla cardíaca. Y en la aguda, pues bueno, es un deterioro hemodinámico muy súbito, alteraciones de la conciencia, disnea, síncope, y bueno, se mueren. Vamos a ver la exploración física. El examen de los pulsos va a tener un aumento brusco de la presión arterial sistólica seguido de un rápido descenso de la diastólica. Y hay varios. ¿Cómo sigue siendo estos? Sí. Vean la úvula. ¿Ven el latido de la úvula? Sí. Vean cómo pulsa, cómo se ve el pulso en la uña. A ver, regresa acá y acá, ponle play, por favor. Sí. Vean el pulso, Sistólico rápido y luego sistólico lento. Vamos a poner el cuadrito de allá abajo. Sí. Entonces hay varios signos interesantes. Uno se llama pulso de Corrigan o martillo. Es un ascenso rápido del impulso sistólico seguido de un rápido colapso, que es el que vieron del cuello, ¿no? El signo de Muset es un balanceado de la cabeza con cada latido. El paciente está así. El signo de Trau son sonidos como disparos auscultatorios en ambas arterias femorales durante la sístole y diástole. Ustedes ponen el estetoscopio en las femorales y escuchan tum, 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 tum. El de Müller es la pulsación sistólica de la úvula, que es el que vieron ahorita. ¿Le ven acá? Y está la úvula. El de Durosies es un soplo sistólico de la arteria femoral al comprimir proximalmente. Entonces, ponen aquí igual el estetoscopio, comprimen proximal y van a escuchar el soplo. Y luego diastólico cuando lo ponen distal, cambian el dedo y ahora el soplo lo van a escuchar en forma distal. El signo de Quincke son las pulsaciones capilares visibles en la lúnula del lecho, que es la donde vieron que estaba acá. El de Hill, la presión sistólica en el manguito popliteo supera 60 milímetros de mercurio, o la presión sistólica del manguito braquial, que es lo que les decía, 120-40, una diferencial muy amplia. Y el de Becker, pulsaciones arteriales visibles en la arteria retiniana y en las pupilas. Ustedes ven hacia el fondo de ojo y van a ver ahí como late. Entonces, esos son como datos súper interesantes. La verdad es que no es tan común verlo, pero cuando lo ves, está padre. ¿Cómo es el soplo? Es un soplo diastólico. El segundo ruido, el segundo puede ser suave por escasa coaptación de las válvulas. El componente del pulmonar que puede quedar oscurecido por el soplo. Pero vean que el soplo es diferente al que habíamos visto, porque este va a ser un soplo decreciente. Le llamamos aspirativo. Puede haber un desdoblamiento estrecho paralógico del segundo ruido y el soplo es ahora diastólico, ¿vale? Carácter decreciente. Se escucha mejor en el borde esternal superior izquierdo y la gravedad está más relacionada con la duración que con la intensidad. Es decir, a mayor duración del soplo es una afectación más severa, no tanto lo fuerte o lo disminuye. Entonces la sístole está limpia. Claro, se escucha bien, todo bien, y luego viene el soplo diastólico. Vale, a ver, bueno, así de clarito.
¿Cómo vamos a ver el electrocardiograma? Vamos a ver hipertrofia ventricular izquierdo por una desviación del eje y crecimiento de la aurícula izquierda. Pero a diferencia de lo que veíamos en la estenosis aórtica, que veíamos una sobrecarga sistólica, aquí vamos a ver una sobrecarga diastólica. ¿Test negativas? No, ¿verdad? Aquí las test van a estar conservadas. Vamos a ver infradesnivel significativo del ST. No, porque aquí es más diastólica. ¿Sale? Y no vemos esto. Y aquí en la radiografía, aquí sí vamos a ver cardiomegalia, porque la hipertrofia es excéntrica. Entonces siempre van a tener cardiomegalia. Va a haber desplazamiento del corazón hacia abajo, y así llega hasta el costado, ¿no? El botón aórtico también pueden estar dilatados. Bueno, esta es la diferencia. Este debe ser normal, esta es una sobrecarga diastólica donde no hay infradesnivel y las T son positivas, y esta es una sobrecarga con la estenosis aórtica sistólica, ¿no? Por inversión y ondas negativas. El ecocardiograma nos ayuda mucho en el diagnóstico. En el modo M es útil para determinar cuál es la causa. Vean aquí otra vez, este es un eje largo, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta. Esta es una aorta bivalva, se ve muy claramente en esta parte. Y en este mismo, este es trivalva, 1, 2, 3, pero aquí se ve la insuficiencia, cómo se está regresando la sangre. ¿Vale? Tratamiento igual. Depende mucho si tiene dilatación o no de la aorta ascendente, pero si tiene dilatación siempre tienen que ir a cirugía. La insuficiencia aórtica grave cuando tiene síntomas y además ya se ha caído la FEBI, que es menos del 50, o ha crecido el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo con más de 50, requiere cirugía. Entonces, una insuficiencia aórtica grave con síntomas, tiene que ir a cirugía. Para esto es menos común la TAVI, porque la TAVI abre la válvula. Aquí prácticamente si todos van a una cirugía por insuficiencia aórtica. ¿Dudas de insuficiencia? ¿Ah? ¿Sí? Insuficiencia mitral. Bueno, aquí la válvula, recuerden que es un poco diferente. La válvula mitral, todo el cuerpo mitral consiste en las valvas como tal. ¿Cuántas valvas tenemos mitrales? O sea, la mitral tiene dos valvas. ¿Cuáles son? Posterior Y anterior, ¿ah? Posterior y anterior. Consiste también en las cuerdas tendinosas, esto es parte de la válvula, en los músculos papilares y en el anillo mitral. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que afecte las valvas como tal, las cuerdas, los músculos o el aparato, evidentemente va a provocar un trastorno en la válvula mitral. ¿Sale? Y actualmente en insuficiencia mitral. Regresa el danito, perdón, antes de que avancemos. El músculo papilar, entonces, ¿qué pasa si hay un infarto y se muere esta parte? ¿Creen que jale para que cierre? No, ¿verdad? O si se rompe una por una endocarditis, no, pues tampoco va a jalar. ¿La siguen? Entonces, hay varias causas. Puede ser, la mayoría son isquémicas, en donde hay un movimiento anormal de la valva, por ejemplo, en la miocardiopatía isquémica, en la miocardiopatía dilatada. Imagínense que normalmente debe de tener este tamaño, pero si empieza a crecer más, ¿creen que va a jalar como tal las cuerdas? Pues no. Entonces, una de las causas más comunes de insuficiencia mitral es la insuficiencia mitral secundaria, miocardiopatía dilatada, insuficiencia. Por endocarditis también puede afectar aquí y bueno, congénita. O por prolapso, si normalmente la valva debería estar aquí y cerrar aquí, si esta valva abre más hacia acá, deja regresar igual sangre hacia allá, como en las enfermedades degenerativas, como en el Marfan, en el Barlow, o en endocarditis o enfermedad reumática. Tipo 3A tiene que ver con un movimiento restringido de la valva como tal, como en las enfermedades reumáticas, lupus, síndrome específico o otras causas. O movimiento restringido de la valva como en la miocardiopatía isquémica y la que es la más habitual. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? Pues recuerden, tenemos el corazón del lado, digamos, izquierdo y derecho. El volumen que retorna desde la aurícula, bueno, retorna hacia la aurícula izquierda, incrementa el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Entonces, normalmente el ventrículo izquierdo pues, debería de mandar sangre hacia esta región, ¿no? Entonces, manda una parte aquí, pero como esta es insuficiente, manda una parte hacia la aurícula. Entonces, en el siguiente latido,
Va a pasar la sangre que ya tenía que haber pasado más lo que se regresó. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón? Va a ir aumentando el volumen del ventrículo izquierdo. Entonces va a tener un crecimiento similar a como la insuficiencia aórtica. ¿Qué va a ser? Excéntrico. El ventrículo izquierdo, ¿cómo lo va a compensar? Por el mecanismo de Frank Starling. Más se va dilatando y va a haber más fuerza en el siguiente latido. Y eso está bien al inicio. El problema es que al aumentar la precarga, pues se va a aumentar la contracción, pero a largo plazo se va a ir haciendo grande. El gasto cardíaco anterogrado va a disminuir, porque normalmente, si aquí deberían de expulsarse 70 mililitros, ahora van a ser 50 para acá y 20 para acá. Y si ahora ya es grave, ahora van a ser 20 para acá y 50 para acá. Entonces el paciente, evidentemente, imagínate que mucho se va a regresar hacia la aurícula y de la aurícula hacia los pulmones. ¿Qué va a tener el paciente? Disnea, ¿no? Y si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, pues mucha disnea, ¿no? Pues, ¿qué le hay que hacer a estos pacientes? Que no tengan frecuencia cardíaca elevada. ¿Cómo va a estar la aurícula izquierda? ¿Chiquita? No, enorme, ¿va? Grande. Ventrículo izquierdo grande, aurícula izquierda grande, y en algún momento va a caer en insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas? Por años pueden estar asintomáticos, ¿no? Cuando compensa bien. Pero los primeros síntomas van a ser intolerancia al ejercicio y disnea de esfuerzo. ¿Por qué de esfuerzo? Porque es cuando se acelera el corazón, ¿no? Ahí hay taquicardia y ahí es cuando se... Conforme progresa, puede aparecer ortopnea y disnea paroxística nocturna. Puede haber astenia por la disminución del gasto cardíaco anterógrado. Y cuando ya aparece disfunción ventricular que disminuye la FEBI, se empieza a tener más datos de insuficiencia cardíaca congestiva. Y a largo plazo puede producir hipertensión pulmonar y lo más habitual, fibrilación auricular, porque la aurícula va a estar ¿sí? En la exploración física, en la inspección, vamos a ver un ápex amplio, fácilmente visible, lo vamos a ver fácilmente como está acá. La palpación, vamos a ver la amplitud exagerada del ápex. ¿Por qué? Porque va a tener sobrecarga. Aquí se puede percibir. Y puede incluso el soplo ser tan intenso que se perciba como premio. Y si ya se ha desarrollado hipertensión pulmonar, puede haber un impulso del ventrículo derecho que percibamos igual en la exploración. Hepatomegalia, ascitis y edema periférico, que también es algo que se ve en forma habitual. ¿Sí? Este es el soplo. Es un soplo que escucha, es diferente la tonalidad al aórtico. Esto es un soplo aspirativo. También es sistólico, pero escuchen que a diferencia de la estenosis aórtico, que era un soplo rudo, estaba en el segundo espacio, este lo vamos a escuchar en el quinto espacio y la irradiación va a ser hacia la axila y la tonalidad es diferente. Este es aspirativo. Luego era... Este es aspirativo. Se escucha o se percibe diferente. Este parte con el primer ruido. En la estenosis aórtica se respetaba el primer ruido. Es en barra. El otro era en diamante. Se irradia hacia la axila y puede haber un chasquido de apertura. Si es que hay chasquido de apertura, más bien es porque es característica reumática. ¿Vale? ¿La que sigue? En el electrocardiograma, pues ¿cómo creen que va a estar la aurícula? Muy grande. ¿Cómo lo diagnosticábamos? Con una onda P mitral, ¿no? Es muy también común que tenga fibrilación auricular. El eje del QRS puede estar conservado de derecha a la izquierda, lo más común es de derecha a la izquierda. Y puede haber crecimiento ventricular izquierdo, con sobrecarga diastólica. ¿Cómo están las T's? ¿Otra vez? ¿No? No es como la estenosis, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos ir viendo las diferencias. Siempre va a haber cardiomegalia, ¿no? Aumenta el tamaño también, no solo del ventrículo, sino también de la aurícula izquierda. Le llamamos la imagen de 4 arcos. ¿Cuál es? El ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la pulmonar y la aorta. Ahí se ven los 4 arcos. Puede haber edema intersticial manifestado por líneas B de Kerr. ¿La que sigue? ¿Puedes repetir los 4 arcos? Sí, el arco aórtico que siempre vemos. El pulmonar, porque se asocia a hipertensión pulmonar. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ah, ok. El diagnóstico, pues obviamente que con el ecocardiograma para determinar el mecanismo y la gravedad. Este es un como se llama transesofágico. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. Y la sangre nada más debería ir de aquí para acá, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se regresa.
Vamos a ver bien. Esto es lo que se regresa hacia la aurícula izquierda. Eso no debería de pasar. Este es un transverso págico. Hasta que pongan el color. Debería pasar de aquí y acá. Bueno, este es un 3D. A ver, reinicia los tres. Entonces la sangre debe pasar de aurícula acá y no de regresar. Sí, normal, eso es lo que debe suceder. Pero todo esto que se regresa es la insuficiencia mitral. Ahí es donde no está captando, no está coaptando. Esto que se regresa para acá. Eso no debería de estar sucediendo. Entonces el eco nos ayuda a ver si es leve, moderada o severa. Nos ayuda a determinar la presión de la pulmonar, la función ventricular y obviamente la evolución en pacientes cuando ya la detectamos. El tratamiento es muy parecido. ¿Es grave o no es grave? Si es grave y tiene síntomas, hay que operarlo. Solamente los que tengan muy alto riesgo pues se van a como cuidados paliativos. Pero en general, todo paciente que tenga insuficiencia mitral grave y FEBI menos del 60%, que ya se esté dilatando con un diámetro telestólico más de 40, hay que ir a una cirugía. Lo ideal es que se haga una cirugía de reparación si es posible. Si es una válvula que está afectada, que entre y repare la válvula. Pero la verdad es que en el día a día en México hay muy poquitos cirujanos que hacen reparación. La mayoría van a un cambio valvular mitral y habitualmente casi todas aquí son mecánicas, porque estas se trombosan más que las aórticas. Entonces las mitrales casi todas van a una cirugía corazón abierto. Hay un tipo de intervención que se llama MitraClip. A ver, regresa el dedo para las iniciales donde teníamos las características. A ver, se pone aquí. Imagínense que esto se empieza a dilatar la aurícula o el ventrículo izquierdo y aquí ya no cierra. Ese es el área de insuficiencia. Entonces el MitraClip es un clip que se mete a través a través de un cateterismo y lo que hace es clipar esto. Y entonces ya cierra un poquito y disminuye mucho. Entonces en pacientes que son inoperables, porque están adultos muy mayores, pero que tienen muchos síntomas, es parte de lo que se está haciendo. No es lo ideal porque no cura completamente, pero sí disminuye el volumen y entonces eso les permite vivir al paciente pues con mejor calidad. ¿No trae para ahora? ¿Tienes? No. ¿Cuál es el diámetro de la mitral? O sea, en la órbita se considera como severa, pero esa es insuficiencia. Aquí lo que se miden son los volúmenes. Entonces, cuando un volumen es mayor, en este caso son más de 40 mililitros de sangre que se está regresando, es cuando se considera severa. Bueno, en el tratamiento nada más aquí sí es muy importante, como les dije, mientras más podamos frenar a estos pacientes es mucho mejor. Entonces casi todos quedan con beta-bloqueadores y como se sobrecargan mucho, estos pacientes sí se pueden compensar. Estos pacientes tienen insuficiencia mitral severa, si tú los frenas, les das diurético, pueden estar, aunque sea grave, en general bastante bien esperando la cirugía. En la estenosis aórtica no hay manera de compensar un corazón que tiene carga alta, que es la causa de la estenosis aórtica. Aquí sí, porque tú le manejas la precarga, te disminuyes el flujo por los diuréticos, le mejora la frecuencia cardíaca y el paciente se compensa y puedes parar la cirugía. A veces es un poquito más noble. Pero un paciente que tiene estenosis aórtica y que ya empieza a tener síncope, ya veo que el pronóstico es muy malo a corto plazo. Entonces eso sí urge repararlo muchísimo. Eso les damos que darnos un poco más de prioridad porque no se compensa de sobrevivir. No hay problemas con la progresión. Lo valoramos 2 veces al año o anualmente. Pero ya les decía esto, los inyectan beta-bloqueadores, diuréticos para mejorar la congestión y pues obviamente si tenemos fibrilación auricular tratar de quitarla, ¿no? Con antiarrítmicos. ¿Sí? La última que vamos a ver hoy es la estenosis mitral. La estenosis mitral pues obviamente es la función de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Y casi siempre aquí es una afectación ya no de todo el mecanismo, sino nada más de la válvula como tal. La causa más habitual
la fiebre reumática. El 99% pueden estar esterosados. Y 25% de los que tienen cardiopatía reumática pueden tener estenosis mitral aislada. Un 40% pueden tener las dos, estenosis e insuficiencia. Y en pacientes reumáticos hasta un 38% tienen estenosis mitral, ¿no? Entonces, esta es una válvula mitral normal. Esta es la válvula mitral normal y esta es una válvula mitral que se empieza a cerrar. Vean que este es el tamaño normal y aquí cuando tiene fiebre reumática se empieza a cerrar esta parte, se empieza a fusionar y solamente queda una parte bien chiquitita donde puede pasar la sangre. Esto es como si lo viéramos desde la aurícula hacia allá. Cierra mucho. Lo normal que debería de abrir, igual muy parecido, 2-3 centímetros cuadrados, empieza a reducirse. Los criterios son similares, también se considera una estenosis mitral severa cuando es menos de 1 el área valvular mitral. La que sigue. Las causas, lo más común, reumática, lo más frecuente. Hay causas congénitas, son rarísimas, pero las hay, y puede haber asociadas a alteraciones sistémicas como carcinoide, lupus, artritis reumatoide, endocarditis, uso previo de fármacos anoréxicos o calcificación. Pero casi siempre va a ser reumática. Por eso es que ya casi no las vemos. ¿Saben cuándo fue el último ataque de fiebre reumática en el país? Fue el último evento de, tal vez, antes de los 80s. Manifestaciones diagnósticas: hay un engrosamiento de los bordes de la valva, fusión de las comisuras y acortamiento de la fisura cordal. Entonces, la válvula es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral. Aquí es en donde normalmente debería de abrir así, solamente se queda aquí, como está en la imagen, se queda aquí. Entonces, el volumen que alcanza a salir es muy poquito. La fisiopatología en adultos normales, el área normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados, pero cuando el orificio se va disminuyendo, la sangre puede fluir de la aurícula al ventrículo izquierdo, aumentando el gradiente de presión al inicio, pero poco a poco pues va siendo menor. La presión auricular izquierda empieza a aumentar hasta más de 25, cuando normalmente es entre 5 y 8 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, no puede pasar la sangre de aquí para acá, y empieza a crecer la presión aquí. Las presiones venosas retrógradas pues van a aumentar. ¿Y qué va a provocar? Presión arterial pulmonar grupo 2. Eso lo van a exponer ustedes. Y crecimiento de la aurícula izquierda, obviamente crecimiento, y por lo tanto muchos pacientes caen en fibrilación auricular, ¿no? Entonces, por eso es que caen dilatación, hipertensión pulmonar y fibrilación auricular. ¿Le pasa algo al ventrículo izquierdo? No, sí. Los signos y síntomas pueden estar por mucho tiempo sintomáticos. Cuando desarrollan síntomas, porque lo principal es que cause disnea. Habitualmente es la disnea de esfuerzo y luego disnea parasítica nocturna y ortornea. Los factores desencadenantes muy parecidos, que aumenta la frecuencia cardíaca, como en el ejercicio, el estrés emocional, en el embarazo también se ve que aumenta los síntomas, infecciones o fibrilación. Puede ocurrir incluso hemoptisis por la ruptura de pequeñas venas bronquiales por la elevada presión de la aurícula izquierda. La exploración física, en la inspección y la palpación puede ver algo que se llama rubefacción de las mejillas. Pulso venoso yugular, se observa una onda muy prominente. Parece que la onda es por el latido auricular. Entonces, si la aurícula le cuesta mucho trabajo vaciar, pues se observa bastante. Y si hay FA, pues pulso irregular. ¿Sí? El soplo de la estenosis mitral, hay un soplo muy específico que se llama ritmo de Durossier. ¿Han escuchado del ritmo de Durossier? Se caracteriza por primer ruido brillante. El primer ruido no tiene ningún problema. Sístole está completamente limpia. El segundo ruido está duplicado por el chasquido de apertura de la válvula mitral. Y luego ya viene el soplo, que va a ser un retumbo mesodiastólico de tonalidad baja, que se escucha mejor con la campana. Acuérdense que el estetoscopio tiene dos, ¿verdad? Membrana y campana. Se escucha mejor con la campana. Y un refuerzo presistólico debido a la contracción auricular. Entonces, yo así como ruf, tata, ruf, tata, ruf, tata, ruf, tata, ruf, tata. Ese es el modelo de los accidentes. Aquí no se ve la sístole, ¿no? Pero aquí es el primer ruido, segundo ruido. Primer ruido brillante, segundo ruido después ser intenso y luego ya viene el soplo. Hay que tener imaginación.
característica del estudio mitral? ¿Ves? Primero ruido brillante, sístole limpia, segundo ruido duplicado por chasquido de apertura, el retumbo mesodiastólico y el refuerzo presistólico. Vamos a ver el electrocardiograma. Pues una aurícula izquierda súper dilatada. Y aquí va a ser más afectado el ventrículo derecho. No porque esté afectado, sino por la hipertensión pulmonar que le produce. El ventrículo izquierdo no tiene problemas. Entonces se ve una afectación del ventrículo derecho. Puede haber fibrilación auricular y en la radiografía de tórax la aurícula izquierda va a estar aumentada, igual va a dar imagen de 4 arcos, con una elevación del bronco izquierdo y puede haber líneas B de Kerley y aumento del ventrículo derecho por la hipertensión pulmonar. ¿Vale? Entonces aquí ya no se ve el ventrículo izquierdo grande como la insuficiencia, se ve normal, ¿no? Y más bien lo que crece es el ventrículo derecho. ¿Vale? Deja apagar la luz en ese. Igual los 4 aortos, ¿no? El primero es el botón aórtico, luego el pulmonar, la aurícula grande y el ventrículo izquierdo. Por el ventrículo izquierdo no se ve grande. En el ecocardiograma lo que les decía es la limitación, donde normalmente debería de abrir las dos general, pues nada más a veces abre una y esta se queda fija. Nos ayuda a ver el diagnóstico, determina la gravedad y nos permite ver cuál es el que está, cuál de las válvulas es la que está afectada, la anterior o la posterior. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que aquí está la que no se mueve. Y aquí se mide el área valvular, esta es grave. ¿Por qué? Porque mide 0.9, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto la vez pasada, este es un eje, este es un transtorácico. Entonces, este es ventrículo izquierdo y este es aurícula izquierda. Pasa la sangre, con mucho cuidado, pero no regresa, no tiene insuficiencia. El problema es que vean todos estos colores que se producen, es porque aquí está limitado y produce un gradiente amplio. Así es como se ve. Tratamiento médico en general también ayuda aquí. En general, diurético, restricción salina, betabloqueadores, ayuda mucho a que el paciente pueda mejorar. Esto es muy importante. La estenosis mitral es una indicación de anticoagulación cuando está en fibrilación auricular, pero solo con warfarina. ¿Por qué? Porque si les dan anticoagulantes directos no sirven, se troposan más. Incluso si no. Entonces, en fibrilación, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero en fibrilación auricular solo se pueden anticoagular con warfarina los que tengan una prótesis mecánica o los que tengan estenosis mitral moderada o severa. Todos los demás pueden ser anticoagulantes directos. Pero estas indicaciones es muy importante. Entonces, en la estenosis mitral, cuando ya es grave y está sintomática, igual van a cambio valvular. Aquí sí hay una opción de hacer algo que se llama valvuloplastía. La valvuloplastía es meter un catéter con un globo y abrir esa válvula. Y muchos pacientes, cuando solo tienen estenosis mitral pura, o sea, no tienen insuficiencia, mejoran bastante. Pueden estar 10, 15 años con una buena evolución. A veces ya después se vuelven a cerrar y hay que requerir una cirugía, pero solamente son candidatos los que tienen estenosis mitral pura, ¿vale? Afortunadamente esta ya casi no la vemos. Lo más habitual que van a estar viendo es la estenosis aorta. Es esto lo de la valvuloplastía. Meten el balón y entonces aquí está cerrado, pum, lo inflan, lo abren y ya deja regresar muy bien la sangre o pasar con la sangre ya de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Entonces eso ayuda mucho, pero eso ya también ya casi no se hace porque ya casi no hay enfermedad reumática afortunadamente en el país. Bueno, lo mismo, lo de las indicaciones que ya les había dicho, que es cuando es severa y además sintomática, pues va a ir a una intervención, ¿vale? ¿Sí bien? Vale, entonces ya casi viene el examen, los artículos que ya le mandamos, dudas, preguntas. Sí, ¿cómo se llama una lesión doble? ¿Eso qué? Una lesión doble, o sea, no la lesión mitral que tenga estenosis e insuficiencia. Sí, no, o sea, pero ¿qué datos daría? O sea, ¿daría también la cardiomegalia? O sea, ¿daría Sí, ahí sí habría cardiomegalia porque hubiera el ventrículo izquierdo también le regresa sangre y hace lo mismo con la y la insuficiencia. T, por ejemplo? ¿La qué? La onda T. Hace una sobrecarga diastólica. Ok, y en la aórtica, la doble lesión aórtica, lo mismo, o sea, se repite.
Yo tengo otra. Dijo que solamente se puede anticoagular con warfarina en paciente, bueno, en la fibrilación auricular en pacientes con la estenosis mitral y qué otra. Y válvula mecánica. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Una pregunta?